Vamos a conversar con el ingeniero Juan Manuel Galarza. Actualmente el ingeniero Juan Manuel Galarza también es docente de la Universidad Estatal de Bolívar, un hombre que hace análisis político de la situación nacional, provincial, local. Bueno, es la autoridad también dentro del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Guaranda. Vamos a conversar con el ingeniero Juan Manuel Galarza sobre temas que sin duda son de mucho interés a nivel ciudadano. Sobre todo, estimado ingeniero, para no perder la costumbre, conversemos un poquito en el tema político que en los actuales momentos la sociedad ecuatoriana se debate, podríamos decir, entre una situación de inseguridad, una situación de pobreza ante la falta de trabajo, desinstitucionalización de los organismos del Estado, algo que, violencia, por cierto, que se está dando también en las calles, una situación que estamos viviendo un escenario similar a los que vivíamos años atrás, si se quiere el término. Algo que preocupa, estimado ingeniero. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días, estimado Gustavo, buenos días a la distinguida colectividad bolivarense que nos escucha en esta mañana. Usted ha tenido el acierto de nombrar algunos de los elementos que tratan actualmente aquellos problemas de nuestra colectividad ecuatoriana. Yo le invito a usted, estimado Gustavo, y a quienes tienen la posibilidad de escucharnos en esta mañana, a que se circunscriban a un análisis efectuado en el territorio ecuatoriano cuando se pregunta a los ciudadanos de nuestro país qué confianza tienen en diversas instituciones. Se pregunta al presidente de la República, a la Asamblea Nacional, a la Iglesia, al Ejército, a la Policía Nacional, a nosotros, a la clase política, etcétera. Y la única que saca nota aceptable, hablando de términos institucionales, es la Iglesia. El resto de instituciones, como usted bien lo manifiesta, lamentablemente se encuentran con porcentajes de credibilidad del 20-30%, y la clase política, entre ellas obviamente la Asamblea Nacional, no alcanzan ni los 2 dígitos, ni siquiera el 10%. Entonces esto da en gran medida una preocupación profunda que tiene el ciudadano de a pie, el trabajador, el empresario. Incluso hay percepción en el mundo del turismo, aquellos que manejan en otros países que tienen como destino al nuestro, ya sugerencias de que no se viaje a territorio ecuatoriano y de hacerlo eviten viajar a ciertas provincias como las que podemos enumerar que tienen un mayor índice de inseguridad. Entonces, bajo estas perspectivas iniciales, estimado Gustavo, la preocupación que usted tiene es la preocupación de todos los ecuatorianos. Se muestran en estos indicadores porcentuales de índices de confianza en los cuales solamente la Iglesia llega a tener un 70%, al menos tenemos aún nosotros que creemos en Dios, que somos católicos, la posibilidad de que sea esta estructura, esta fe que tenemos los ecuatorianos en un gran porcentaje, quien nos lleve a esos escenarios de análisis, a esos escenarios de debate y de búsqueda de soluciones como un mecanismo de articulación de los otros. Lamentable lo que está ocurriendo con la Policía Nacional y el Ejército, que no dan abasto con su infraestructura, su capacidad técnica operativa frente a un cúmulo de problemas que tiene el ámbito de la inseguridad. Usted ha tocado el tema de la pobreza, podemos circunscribirnos a escenarios en los cuales, por ejemplo, un bolivarense, Santiago Aguiar, siempre está publicando informes estadísticos en los cuales muestra el crecimiento o decrecimiento en años específicos, en espacios temporales específicos de la pobreza, y por supuesto esto también es una preocupación creciente, ¿no? Ingeniero, sin duda, una situación que preocupa a los ecuatorianos, lo que se está viviendo en los actuales momentos. Pero tomemos las cosas positivas. En este último informe que dio el presidente Guillermo Lasso al cumplir un año de su gestión al frente del país como la máxima autoridad, ingeniero, ahí habló también de temas o de mega obras que se va a construir en el territorio ecuatoriano. Se dijo que, si bien es cierto, este año ha sido de aprendizaje, aunque esto no cuadra, digamos, en las expectativas ciudadanas,
pero que este año que se va a vivir, de alguna manera va a venir obras importantes para los ecuatorianos, hablando de inyectar a la salud, hablando de inyectar también a la inseguridad, es decir, a la policía, a los entes militares. Pero también se habló de mega obras, como por ejemplo una autopista, se dijo Quito-Guayaquil, Cuenca-Guayaquil, y corredores viales que también se construirán en el territorio ecuatoriano. Entre ellos se nombra la vía Ambato-Guaranda-Babahoyo. ¿Usted considera, tomando, conociendo la realidad de lo que se está viviendo en los actuales momentos, que estas obras se cumplan o se quedará en meras anuncios, en meros discursos que se produce a veces por la emotividad cuando llega una autoridad a una determinada jurisdicción? ¿Cómo mira? ¿Hay la expectativa, hay la esperanza, ingeniero? La esperanza siempre va a ser una posibilidad que tenemos los seres humanos para seguir soñando en mejores días. De lo contrario, imagínese, como usted bien lo manifiesta, soñar y pensar solamente negativamente, lamentablemente tendríamos nosotros un escenario distinto. Pero tomo sus palabras cuando manifiesta y dice lo que el presidente de la República ha recalcado en su informe a la Nación. Acá, estimado Gustavo, quienes aspiran a ser candidatos a una dignidad deben tener ya previamente un cúmulo de elementos que son necesarios para que a partir del primer día de su posesión, no importa si es presidente de la República, miembro de un órgano legislativo como un asambleísta, si es que es un prefecto, un alcalde, un concejal, un presidente del GAT parroquial, no debe esperar pues un año para aprender aquello que desde el inicio debió haber sido planteado en un plan de gobierno. Se sabía hasta la saciedad los problemas estructurales que tenía nuestro país acrecentados con la afectación del COVID-19. Se sabía hasta la saciedad las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano y que hoy se han acrecentado con el ámbito de la inseguridad. Entonces, el decir que después de un año se ha aprendido es volver lamentablemente a esa historia republicana en nuestro país en donde se eligen autoridades o en donde se designan autoridades que lamentablemente tienen que llegar en un espacio importante de tiempo. En este caso estamos hablando en el primer año de gobierno del actual presidente Guillermo Lasso, a que recién empiece a aprender y decir cuáles van a ser las megas obras que debían haber sido implementadas desde el primer día de su gestión. Entonces, esta cuestión, obviamente que ha sido solventada en otros países desarrollados, muestra claramente la ruptura de la planificación que existe en el desarrollo de cada uno de estos países, de las provincias y las ciudades y obviamente de las sociedades, en las cuales en Ecuador, por ejemplo, esta ruptura provoca, entre otros factores, que tengamos que después de un año escuchar una rendición de cuentas, un informe a la Nación, en el cual se diga solamente que se ha tenido que organizar las finanzas públicas en nuestro país, y dicho sea de paso, tampoco se diga cuáles son las megas obras que se van a hacer, porque las otras son solo iniciativas, una de las cuales usted ha mencionado es una carretera que históricamente esa ha sido siempre la vía de comunicación entre el centro administrativo y político de nuestro país con el centro comercial como es Guayaquil, Quito, uniendo costa y sierra. Pero eso ya debía haber sido planteado desde el primer día, pues, estimado Gustavo. Pero concretamente, ingeniero, yo digo tomando los antecedentes históricos, es decir, si contamos o no contamos con un estudio técnico, si se ha dado la debida importancia, si se quiere el término, a esta vía para que se convierta en una realidad. Es decir, tenemos las bases como para de alguna manera aspirar a que en estos 3 últimos años que tiene el presidente Guillermo Lasso se pueda concretar esta obra, la vía Ambato-Guaranda-Babahoyo, que se ha venido escuchando de forma trillada a lo largo de muchos años y que también no se pudo hacer en épocas en donde de alguna manera se tenían los recursos. ¿Confía usted que existen las bases como para que se pueda concluir o construir o llegar a importantes avances, si se quiere el término, en este tipo de proyecto, ingeniero? Por supuesto, los estudios se tienen. La carretera Babahoyo Guayaquil ha tenido varias etapas durante los últimos años en los cuales se ha ido actualizando sus estudios con la finalidad de ampliar la posibilidad a más carriles que permitan el flujo vehicular entre estos dos sectores importantes de la costa y la sierra. Indudablemente los estudios tienen que actualizárselos. Recuerde usted también cuando se planteó la carretera
de 4 carriles entre Ambato, Guaranda y Guaranda-Babahoyo. También esos estudios existen, hay que actualizarlos. ¿Qué es lo que se dijo en aquel momento? Que no era requerido en función del TDPA, es decir, el tráfico diario promedio anual era el que determinaba que no es necesario que existan 4 carriles entre Ambato, Guaranda y Guaranda-Montalvo, que finalmente fue como se inauguró con el expresidente Rafael Correa, y solamente se hizo unas pequeñas variantes en ciertos sectores en los cuales el pronunciamiento y la curvatura de la vía se requería, pero sin duda esos estudios están. Lo que usted está mencionando es ahora ponerse a trabajar ya en un proceso de licitación para que se pueda contratar estas obras. ¿Y cuál es la preocupación de los bolivarenses? Que me sumo a las redes sociales, aquellos que enuncian y dicen la preocupación del bolivarense nuevamente quedarse apiado del desarrollo, porque ya nos ocurrió cuando se construyó la del ferrocarril en el gobierno de Eloy Alfaro, cuando el estudio técnico determinaba que existía mayor viabilidad técnica que se construya por el territorio de acá de nuestra provincia y terminó yéndose por la provincia de Chimborazo. Esto que provocó, obviamente, que Guaranda y la provincia de Bolívar, que históricamente en el Camino Real y la vía Flores, que era la ruta obligada de tránsito y transporte entre la costa y la sierra de la comercialización de los productos de uno y otro sector, se vaya por otro camino. Y es uno de los factores que hay que analizarlo históricamente. ¿Es necesario crear un frente cívico de seguimiento? Existe ya, se ha conformado un comité cívico, me parece que Santiago Aguiar, está el doctor Mayorga, están algunos bolivarenses que están provocando justamente este análisis, esta discusión, que la viabilidad técnica debe ser objeto de un reanálisis para que nuevamente esta carretera sea ejecutada por la provincia de Bolívar. Mire usted las complicaciones que tiene la carretera de Aloac Santo Domingo por las dificultades topográficas del terreno. Entonces, volver a pensar que esta carretera de 6, 8 carriles, la que fuese, la superautopista entre Quito y Guayaquil, tiene que construirse por la provincia de Bolívar indefectiblemente. Entonces, este comité cívico está trasladándose a través de iniciativas ciudadanas para que el ministro de Transportes y Obras Públicas, que ofreció acá en el mes de abril justamente que se puedan construir este tipo de obras de infraestructura, se lo pueda hacer acá en la provincia de Bolívar con un mecanismo más que permita articular el desarrollo de nuestro país con esta superautopista, haciéndola acá en nuestra provincia de Bolívar. Me parece un punto de inflexión importante, y acá, por supuesto, es una sumatoria de todo, es una sumatoria de este frente cívico, ustedes como medios de comunicación y, por supuesto, las autoridades que hoy nos están representando en empezar a enarbolar esta bandera de luchar por una carretera, esta autopista que sea construida por nuestro país. Ingeniero, en esta misma línea, ya haciendo un balance del año de gestión que han venido realizando las autoridades a nivel, desde arriba para abajo, me refiero, presidente, asambleístas, ¿cómo mira usted el accionar de las autoridades de segundo rango? Me refiero, hablamos de un viceministro, de una viceministra, hablamos de un secretario de los pueblos, hablamos también de asambleístas que de alguna manera han cumplido un año. ¿Cómo mira el aporte de estos bolivarenses, digamos, en beneficio de su tierra? ¿Hay algunas luces que nos han dado, algo que se puede escarbar, si se quiere el término, para decir, sabe que sí hay perspectiva a futuro en nuestra provincia, ingeniero? Yo soy partícipe, estimado Gustavo, de la nueva gestión pública, y esta gestión pública implica que las autoridades, como mencionaba, sean electas o sean designadas, tienen que evaluárselas. Y esta evaluación no significa la evaluación que cuando usted y yo éramos niños, al final del año ocurría un escenario grave para algunos compañeros, que era el de la sabatina, frente a su padre, frente a un supervisor, el resto de compañeros del profesor, tenía usted que rendir un examen frente a matemáticas, frente a historia, geografía, y en ese espacio temporal que ha transcurrido un año, recién saber si el guagua sabe o no sumar o leer y escribir. Entonces, yo soy parte de la gestión pública en la cual la evaluación tiene que ser continua. Yo soy maestro y yo evalúo a mis alumnos todos los días. Los evalúo con su participación a través de foros, bueno, hay metodologías y herramientas para hacerlo, pero igual la gestión pública tiene que hacérselo en la misma condición. ¿Cómo puede usted concebir que después de un año existan asambleístas que no han presentado un proyecto de ley, que existan concejales que después de 3 años no han presentado un proyecto de ordenanza? Puede existir directores que son designados de distintas representaciones gubernamentales en las
provincias de nuestro país que no hayan hecho ningún ámbito de gestión pública en función del beneficio de cada una de las colectividades de sus territorios. Entonces yo creo en la nueva gestión pública, como usted lo manifiesta, evaluación continua, estimado Gustavo. Yo no voy a esperar 1 año, 2 o 3, o que concluya la administración, o por ley, la ley de transparencia, y a través de lo que está establecido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esperar cada año para rendir cuentas y contar a lo mejor lo que he hecho hipotéticamente desde mi imaginario, porque en la realidad no se ve que se ha hecho nada. Entonces, la evaluación tiene que ser continua, estimado Gustavo. ¿Qué falta? El control social. La ciudadanía tiene que empoderarse mucho más de los procesos de la gestión pública. Si es que existe un plan de gobierno de un prefecto, de un alcalde, de un presidente de la República, en el cual se dice que se va a construir una obra de infraestructura para cualquier ciudad, hablemos de un relleno sanitario, de una obra de infraestructura, un terminal terrestre, se tiene que establecer plazos y términos para que esto se pueda cumplir. Entonces yo creo que la evaluación tiene que ser continua, así como cuando se lo hacía en un proceso educativo, cuando se lo hace en un proceso de rendición de cuentas, pero se tiene que evaluar permanentemente a las autoridades, sean electas o designadas. Ingeniero, en esa misma línea, sigamos bajando un poquito desde arriba, desde las autoridades gubernamentales hasta lo local. A veces se pregunta a la gente por qué Juan Manuel Galarza tuvo que, no sé, renunciar, salir, apartar del Consejo Municipal del Cantón Guaranda. A lo mejor será pensando en una candidatura que ya se aproxima, el tema de las elecciones seccionales. Y he escuchado buenos criterios de Juan Manuel Galarza, un profesional que tiene experiencia, que se ha formado profesionalmente, me refiero, es decir, un hombre que tiene bastante conocimiento en el ámbito público sobre todo, pero que generalmente estos personajes que de alguna manera se nutren, cada vez se preparan, como que no son bien vistos en una sociedad en donde la carencia de una cultura política, si se quiere el término, no diferencia entre lo que puede ser bueno o a lo mejor la expectativa, o qué puedo decir, la forma como hacen política sus contendores, me refiero en este sentido. ¿Cómo mira en este sentido, estimado Juan Manuel, esta realidad que pasa en la provincia de Bolívar? Yo digo, conociendo esta realidad que vivimos, y ante esta pregunta, ¿por qué salió Juan Manuel Galarza del municipio del Cantón Guaranda? ¿Por qué renunció? Por coherencia, estimado Gustavo. Primero, coherencia con el movimiento político que auspició mi candidatura. Dicho sea de paso, fue y es un movimiento que Gabriel Galarza, mi padre, ayudó a construir. Fue un movimiento que durante 30 años quien habla y su familia fue parte de varios procesos políticos, y se requirió, como está establecido en el código orgánico de este movimiento, la alternabilidad. Y a mí me parece que la alternabilidad es una condición ineludible y sine qua non del proceso democrático. Cuando hay ética, cuando hay formación, pero cuando no se quiere, simplemente no se le da. Ya vemos nosotros varios compañeros del movimiento Pachacuti que, pese a ser dirigentes y quienes estuvieron formando un equipo de trabajo para estructurar el movimiento, cuando les ha tocado el turno de dar un paso al costado y dar la alternabilidad a compañeros que hagan mejor las cosas que nosotros las hemos hecho, que tengan una mayor visión de qué es lo que se tiene que plantear en el seno de un Consejo Municipal de Guaranda, nosotros hemos sido coherentes con esos principios y hemos dicho que, por supuesto, renunciamos a esa dignidad que fue conseguida con el auspicio del movimiento Pachacuti y, por supuesto, con el voto de los guarandeños y a través, por supuesto, también de los votos de quienes son nuestros compañeros en este movimiento. Lo segundo también tiene que ver con esa imposibilidad que tuvimos en lo que usted está manifestando. Las decisiones son políticas, estimado Gustavo, lamentablemente, y no son técnicas. Cuando existe la improbabilidad de ser escuchado en un escenario, de formar un equipo de trabajo en un escenario de un consejo municipal en donde nosotros, más allá de solamente las sesiones de consejo, sino también
en las sesiones de cada una de las comisiones, nosotros hemos hecho sugerencias y exhortos para que las decisiones sean tomadas en consideración más allá de esa decisión política y cálculo electoral. Esto en ¿Y no son escuchadas? No fueron escuchadas, por supuesto. Entonces esto provoca un desgaste no solamente físico, emocional y mental de quien lo está planteando, sino también un desgaste político. ¿Por qué tiene que usted, Gustavo, Juan Manuel Galarza o cualquier otro ciudadano, asumir responsabilidades que no le competen porque usted claramente está diciendo que se tome otro camino el que las decisiones se están tomando políticamente en aquel ¿Hay momento? un celo a lo mejor de que Juan Manuel Galarza va ganando terreno o quiere quitar un espacio? No, para nada. Yo los espacios los respeto y los respetaré siempre. Cada uno de los ciudadanos y actores políticos tiene la posibilidad de soñar, de ilusionarse, de ir creciendo en el ámbito político, de ir creciendo en el ámbito académico, de ir proponiendo soluciones a los problemas que tiene Guaranda. Y cada uno de ellos tiene la posibilidad en las próximas elecciones. Por ejemplo, usted sabe que hasta el 23 de septiembre se sabrá quiénes van a participar en el próximo proceso del 5 de febrero. Así es. Ahí cada uno de ellos o cada uno de nosotros tendremos la posibilidad de trasladar nuestro plan de gobierno y decir qué es lo que vamos a hacer. ¿Quién termina decidiendo, Gustavo? Termina decidiendo el pueblo guarandeño, termina decidiendo el pueblo bolivarense, termina decidiendo el pueblo ecuatoriano quién quiere que sea la autoridad que durante los 4 años solucione los problemas acuciantes y estructurales que tiene. Pero antes de eso, Juan Manuel, yo creo que debe existir la responsabilidad de las organizaciones políticas de saber escoger a elementos, a perfiles que de alguna manera llenen las expectativas. Porque mire, ¿qué es lo que sucede en los actuales momentos? Los dirigentes que salen de las comunidades o algún presidente de barrio o alguna presidente de alguna organización, enseguida quiere saltarse a la palestra y ser candidato a alguna dignidad, cuando se supone que las organizaciones tienen que tamizar, si se quiere, a elementos que verdaderamente hagan una buena función dentro de una institución, a lo mejor parroquial, cantonal, provincial. Ahí hay falencia, estimado, porque hay gente que por el hecho de participar no se preparan, no conocen, improvisan, y esto es las fallas que está viviendo nuestra realidad en nuestra provincia y el país, estimado Juan Manuel. Totalmente de acuerdo. Mire el escenario el día de ayer, estimado Gustavo, lamentable, en el cual propios compañeros de la organización política del Pachacutic votan a favor de la destitución de la compañera presidenta de su misma organización política. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pongo el ejemplo del Pachacutic, por conocerlo desde adentro. Se perdió el fin último. ¿Y cuál es el fin ahora? El poder, estimado Gustavo. Antes el fin último era el servicio. Tenemos que regresar, como usted menciona, a tener hombres y mujeres comprometidos a servir a sus comunidades, a sus parroquias, a sus cantones, a sus provincias. No a servirse del poder, no a servirse de favores políticos, no a servirse de cuestiones económicas implícitas que vienen de esas negociaciones. ¿Por qué pueden votar en contra de un compañero que fue parte de un proceso político y que hoy está en una de las funciones más importantes dentro de la estructura del Estado ecuatoriano? Entonces, lo que usted menciona ciertamente es lo que yo he venido diciendo, que los partidos y las organizaciones políticas tienen que ser el primer sedazo, el primer tamiz de los candidatos que futuramente van a ser autoridades para que puedan ser quienes lleven adelante el proyecto político, estimado Gustavo. De lo contrario, estamos lamentablemente en un proceso individualista en el cual ese fin último de servir a la sociedad se deja de lado y es servirme yo del Estado, de la posibilidad de llegar a ser autoridad. Entonces, totalmente de acuerdo con usted, el partido político tiene que ponerse serio. El partido político tiene en su estructura hombres y mujeres valiosos. Denle la posibilidad, existen hoy a través del Código de la Democracia incluso normas que obligan a que existan elecciones primarias en sus organizaciones políticas. Permitan que sean esos hombres y mujeres comprometidos quienes participen de un proceso electoral. No solamente el fin último es ganar una elección, Gustavo. Se puede perder una elección, pero no se puede perder la conciencia. Y muchos de ellos no han sido
parte de la formación de esta organización política, no han nacido desde aquí. Mire lo que está sucediendo con este binomio que de alguna manera ya se hizo público, el binomio Medardo Chimbolema, Aníbal Coronel. Esto va a traer repercusiones, creo yo, en el ámbito del proceso de votación. Y yo respeto profundamente las decisiones que toman individualmente los ciudadanos, las personas, los actores políticos y sus organizaciones. Y yo quisiera pedirle disculpas, no voy a opinar de esta posibilidad del binomio, de este planteamiento que se ha hecho. Sin duda habrá en el análisis más convergencia de puntos que unan a estos dos candidatos. Me refería, Juan Manuel, porque el fin, digamos, el objetivo es llegar al fin, a lo mejor es lo que se busca, pero se desarticula internamente a la organización. Por supuesto. Mire, en términos generales, volvemos a lo que usted manifestó y lo que yo dije. Las organizaciones políticas tienen que regresar a ese escenario en el cual tienen que formar sus propios cuadros políticos. Tiene que haber un crecimiento académico, tiene que haber un crecimiento y formación política y, por supuesto, tiene que saber de gestión pública, porque lamentablemente puede ocurrir en el escenario en el cual usted está planteando un informe a la Nación, que después de un año se diga que estamos ordenando la casa y estamos aprendiendo. No se tiene tiempo para aprender. El aprendizaje se tiene en la escuela, se tiene en la familia, se tiene en la comunidad y se tiene la posibilidad de ir creciendo a partir de una estructura política que es el movimiento, partido político que le candidatiza a usted para que haga lo que el pueblo le manda. Ya no hay tiempo para eso, dice el ingeniero Juan Manuel Galarza. Ingeniero, vamos por otro tema. ¿Usted ya está definido por qué organización política se va a lanzar? Porque también, mire, le digo esto porque muchos de los aspirantes ya vienen haciendo campaña política a lo largo de mucho tiempo, ya vienen haciendo una serie de obras, ayudas, recursos que ya va viendo la población de dónde provienen estos recursos, pero de todas maneras yo creo que en el caso de alguno que aspira ya debería tener una cierta ubicación, porque también esto de andar de un lado al otro lado crea cierto malestar en la ciudadanía y sobre todo no se ubica con un personaje que a lo mejor es de su preferencia. ¿Cómo está este sentido? ¿Ya ha analizado bien, Juan Manuel, por dónde va? Porque fotos viene, fotos va, la gente especula, en fin, Juan Manuel. La especulación siempre va a existir, sobre todo porque usted lo ha manifestado, no existe seriedad. Y la seriedad proviene tanto de los movimientos y partidos políticos como de los candidatos o probables candidatos. Entonces, cuando usted se configura un escenario de análisis, de diálogo, de debate, y una propuesta que permita solucionar los problemas de Guaranda, estimado Gustavo, eso es lo de fondo. Lo de fondo no es ser candidato. Así es. Lo de fondo no es participar en una elección electoral a cualquier dignidad. Lo de fondo es configurar un escenario que permita a los bolivarenses, a los guarandeños, definitivamente unirse para buscar soluciones a los problemas. Yo no tengo la solución a todos los problemas, pero tengo un equipo de trabajo que está trabajando con las ideas que yo estoy configurando para ese plan, poder presentar a la colectividad guarandeña y decir, este es el equipo de trabajo, este es mi plan de gobierno y esto es lo que vamos a hacer en los próximos 4 años. Y dentro de ese diálogo, dentro de esa posibilidad de conversar sin celos, estimado Gustavo, usted lo dijo, aquí no tiene que haber celos. Si usted aspira, Gustavo, a ser candidato a una dignidad como la alcaldía, yo le aplaudo y le felicito y digo, Gustavo, mire, esto estoy planteando yo para los temas estructurales que tiene Guaranda. Trabajemos conjuntamente y busquemos un escenario en el cual juntemos estos dos escenarios de una propuesta suya y mía y vamos a enfrentar no un proceso electoral. Eso a mí no me preocupa, no me quita el sueño. A mí lo que realmente me quita el sueño es el momento en el cual asumamos la alcaldía, que tenemos que hacerlo con frontalidad, tenemos que hacerlo con capacidad, conocimiento, y a partir de ahí nosotros podemos ir diciendo que estamos cambiando la realidad de Guaranda. Y en ese escenario nos hemos encontrado con actores políticos importantes. Tenemos un ministro, estimado Gustavo, tenemos un ministro de pueblos y nacionalidades que nosotros conocemos. Hoy se va a realizar el censo
del año 2022, tenemos 12 años de retraso, el último es del 2010, la connotación y la incidencia porcentual de la población étnica indígena en nuestro cantón es importantísima como para dejársela de lado. Hay que conversar con el ministro, hay que conversar con una ministra, hay que conversar con otros actores políticos y partidos políticos para poder configurar este escenario. Puede ser utópico, porque el celo existe, porque intereses existen, pero hay que configurar el escenario, al menos intentar de una unidad en la cual no sea solamente una candidatura, no sea solamente el alcanzar el fin último que es la alcaldía, sino el desarrollo de Guaranda. Entonces en ese escenario… Ingeniero, esto sería lo más óptimo que deberían hacer los políticos. Eso lo he hecho. Que deberían hacer los políticos, le digo, en el sentido de que ya se proyectan en base a propuestas serias, en base a cosas técnicas, pero ingeniero, frente a una idiosincrasia que no tiene una cultura política, ¿no se está descuidando usted, por ejemplo, de hacer campaña política, de no regalar, por ejemplo, un tarro de pintura? Porque a lo mejor es la mejor manera de llegar frente a una realidad que lamentablemente sucede en nuestro país, en nuestra provincia. Estimado Gustavo, perdón, casi le interrumpo y nunca soy maleducado, eso no va a pasar. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, no va a cambiar mi forma de hacer ¿Confía usted que la gente analiza, confía usted que la gente va a tomar más en cuenta, digamos, estas propuestas coherentes, ingeniero? Yo sueño que el guarandeño y el bolivarense tiene que madurar políticamente y mucho más rápidamente que los candidatos. Si es que existen candidatos que dentro de su estrategia política están planteando la dádiva, están planteando realizar justamente estas acciones, probablemente que dentro de su estrategia creen que van a hacer o les va a permitir tener un resultado favorable. Yo creo lo otro, yo creo que Guaranda y Bolívar va a pensar el momento de dar y consignar su voto, quién puede solucionar los problemas que tiene Guaranda y la provincia de Bolívar, sus cantones, sus parroquias. Estoy ilusionado en eso. Y si no es así, seguiré soñando y trabajando desde la academia, desde la universidad, a mis estudiantes planteándoles justamente estas cuestiones, porque ellos van a ser futuros profesionales. Y les digo todos los días, tienen que ustedes plantearse una corresponsabilidad social con la colectividad en la provincia de Bolívar y en Guaranda, porque no solamente nos sirve que sean ingenieros en sistemas, no solamente nos sirve que sean administradores de empresas, queremos que a partir de la función que ustedes cumplan, también sueñen en servir a su comunidad, a su colectividad. ¿Cómo? Con esto, con soluciones concretas, con soluciones técnicas, no regalando hojas de zinc, no regalando botas, no pintando canchas, sino dando un mensaje claro y cierto de qué es lo que se va a hacer. Eso no va a ocurrir, no lo voy a hacer, no lo he hecho. Probablemente en un proceso de campaña existirán mecanismos para publicitar, por ejemplo, este tipo de entrevistas en Radio Matiaví. Habrá la posibilidad de reunirnos en comunidades, en unos escenarios que permita hoy la virtualidad o físicamente también hacerlo. Y ese será en el escenario en el cual nosotros planteemos nuestro proyecto y por supuesto nuestro mensaje al pueblo guarandeño. Así que no va a cambiar aquello. Y para finalizar la pregunta que usted me había hecho… ¿Está suelto su candidatura? Voy a ser candidato justamente y el partido es la lista 23 de Suma. Suma. Entonces parece que de lo que se veía, de lo que se anunciaba, de alguna manera existió cierta realidad. Ingeniero, ¿qué es lo que usted piensa, ya conociendo la experiencia que ha tenido dentro, en el ámbito municipal, en la parte pública, por dónde debe ir más o menos un bosquejo de el adelanto que puede tener la ciudad, el cantón sobre todo el cantón y la provincia, porque automáticamente la provincia es la que se va a visibilizar con mayor incidencia? ¿Por dónde debe ir ya dentro de una propuesta programática, ingeniero? Nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad cierta y muy profunda para los próximos 4 años. Obviamente el tiempo de aquí hasta cuando se realicen las elecciones tendremos la posibilidad a través de Radio Mataví seguramente ir contándoles nuestro plan de gobierno e ir enunciando aquí esos ejes que nosotros creemos que son fundamentales. Brevemente contarle, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado en el año 2013 un modelo de estructura de organización funcional por procesos.
Ese modelo, si bien es cierto, fue aprobado por el Consejo Municipal, nunca se lo implementó. Es necesario retomar justamente lo que usted está manifestando, una nueva gestión pública que permita ir evidenciando y evaluando las acciones que cada uno de los funcionarios municipales tiene que desarrollar. Desde el alcalde, por supuesto, el Consejo Municipal y cada uno de los directores que representan a aquellas competencias constitucionales que tiene la municipalidad. Nosotros vamos sin necesidad de esperar un espacio temporal muy amplio, ir generando la propuesta de un cambio de ese modelo de la gestión pública municipal. Lo segundo, es evidente que nosotros necesitamos una reingeniería en el ámbito de la movilidad humana, tanto vehicular como la de las personas que vivimos acá en Guaranda. Ese planteamiento es uno de los ejes estratégicos. Usted puede evidenciar claramente que acá en Guaranda, por ejemplo, hay horas pico entre las 7, 12 del día y 6 de la tarde, un congestionamiento importante debido a la topografía que tiene Guaranda. Es necesario implementar un plan de movilidad humana y vehicular para este escenario. Se está pensando cuáles pueden ser las iniciativas que se tengan que plantear. Vea usted, hay buenas prácticas en otras ciudades en las cuales se han establecido restricciones por números de placas, se han implementado contraflujos, etcétera, pero en las actuales circunstancias no puede continuar el ámbito de la movilidad humana y vehicular en nuestra ciudad. También planteamos un eje muy importante, nosotros le hemos denominado el estrés del agua. Guaranda y la provincia de Bolívar tiene estrés. Nosotros tenemos una empresa pública de agua potable que fue creada mediante acto normativo hace 20 años. Durante 20 años no ha podido generar sus propios proyectos, no ha podido, más allá de dotar del servicio a 5.000, 6.000 usuarios, y no ha podido solucionar sus problemas financieros. Vea usted, recientemente, para poder concluir el edificio que había sido planteado en una administración anterior, la municipalidad tiene que trasladarle recursos para su conclusión. Entonces, esta empresa pública tiene que ser una unidad técnica operativa que permita articularse a las juntas administradoras de agua potable que tiene el Cantón Guaranda diseminadas y construidas con el esfuerzo de sus moradores. Guanujo tiene su propio sistema de agua justamente con el esfuerzo de los guanujeños, y hay que darle todo el apoyo y la contribución desde la municipalidad con asesoramiento técnico. Hay que darle la posibilidad a Guanujo de que pueda tener su propio sistema de alcantarillado. Hay que contribuir con aquellas juntas de agua potable que han sido configuradas en las parroquias también, a partir de un modelo y un sistema de gestión de agua que permita liberar del estrés que tiene el agua. Ante la ausencia de la municipalidad, por supuesto, las comunidades han tenido que generar sus propios proyectos, pero hoy la municipalidad tiene que asumir su responsabilidad, más allá de que tenga o no una empresa pública, tiene que asumir su responsabilidad en este tema, ¿no? Gestión ambiental, es evidente que tenemos un grave problema porque es un gasto. Yo creo que debe trasladarse a una inversión, la gestión de desechos sólidos fundamentalmente. A la municipalidad de su presupuesto tiene que destinarlo 2 millones aproximadamente de sus recursos al programa de gestión ambiental para que puedan recoger la basura de las calles, de los domicilios, y trasladarlo a un botadero a cielo abierto. Así es. Esto tiene que cambiar. Nosotros tenemos un modelo en el cual es una oportunidad incluso de ingreso de recursos a la municipalidad ante lo exiguo que consideramos de esto que tiene nuestro cantón y Guaranda específicamente, para poder construir el relleno sanitario tan anhelado. Son factores que creo yo que son importantísimos, que hoy lo podemos contar brevemente. Factores generales, sí. Ingeniero, ¿qué valoró usted para digamos, ser parte de esta organización política, el movimiento Suma? Ahí jugó a lo mejor algún tipo de acercamientos, negociaciones, se dice dentro del buen término de esta situación, porque siempre ha estado en la vista esta situación. Muchos se han dicho que se han juntado a la organización política por el predominio electoral que ha tenido a lo largo de los años.
No sé si esta organización política de alguna manera también aglutina a los sectores indígenas, campesinos en los actuales momentos, no ha perdido vigencia, estimado ingeniero, y por otro lado también hablar de que Juan Manuel Galarza prácticamente representa el sector urbano de la ciudad de Guaranda. ¿Cómo tiene esta expectativa, este espectro, digamos, como para tener mayor aceptación, sobre todo en el sector rural? Usted ha mencionado varias cosas que se las tiene que decir claramente, estimado Gustavo. Una elección no se gana solamente con el voto urbano o el voto rural. En ese escenario yo no voy a caer. Los problemas crecientes tiene tanto Guaranda urbano como Guaranda rural. Entonces, empezar a pensar una estrategia que solamente capte el voto de uno de estos sectores sería iluso, porque estamos partiendo desde el inicio, desde una campaña política, a decir qué es lo que va a ocurrir en los próximos 4 años. Es decir, que si es que yo me enfoco a conseguir solamente el voto del sector rural, significa que voy a desatender el sector urbano porque estamos en un escenario de clientelismo político y yo no soy clientelista político, estimado Gustavo. Somos técnicos que tenemos conocimiento y sabemos qué es lo que se tiene que hacer tanto en los requerimientos del sector rural y sector urbano. Ahora, no hay que ser iluso, y pensar de que no es necesario tener una estructura política que le permita trabajar durante una campaña electoral y posteriormente una administración. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Usted lo ha dicho, las organizaciones políticas no están cumpliendo su rol. ¿Y cuál es su rol? El que permitir que justamente exista formación política, que exista una estructura y un plan de gobierno ético, que exista un servicio a la colectividad de esa organización política y de sus autoridades. Entonces, en esta dinámica, si es que nos circunscribimos a un análisis individual de cómo nosotros tomamos definiciones, es justamente tomando en consideración todos estos elementos que forman parte de una decisión final, porque es el partido político que nosotros hemos decidido ir justamente por estas características, porque creemos que es una organización política que ha tenido una presencia muy importante en el territorio provincial, que ha tenido la posibilidad y tiene la posibilidad de continuar trabajando en un ejercicio de articulación de sus autoridades. No puede ser, estimado Gustavo, que el día de mañana usted sea electo por el partido N y el color verde patito y yo sea electo por otro partido político y no podamos articularnos y configurar un escenario de la suscripción de convenios para trabajar en obras de infraestructura o programas conjuntos. Eso está ocurriendo. Hay un divorcio entre las autoridades por justamente esa idea absurda que tenemos de que soy parte de una organización política que tiene claramente disputas de carácter electoral con otra y quien en detrimento termina perjudicándose es el pueblo. Entonces, todavía hay inmadurez, ¿no? Hay inmadurez, estimado Gustavo, hay una inmadurez clara y nosotros queremos solventar y mostrar que la tenemos después de 30 años de ser parte de una organización política. Hoy participamos por una estructura, una organización política que ha demostrado servicio a la colectividad en toda la provincia de Bolívar. Existen obras en la provincia de Bolívar y creemos que esas se tienen que profundizar y afianzar acá en nuestro cantón Guaranda. Y por eso también, dentro de esa pregunta que usted me dijo, ¿y qué es lo que se piensa hacer? Tuve la posibilidad hace 15 días y aplaudir, como deportista que somos, la construcción del Estadio Modelo en San Miguel de Bolívar, una obra de infraestructura. Hoy va a tener por primera vez la provincia de Bolívar fútbol profesional nocturno. Van a jugar 2 equipos de acá, de la localidad, en el campeonato de segunda categoría de fútbol profesional en ese estadio. Y Guaranda no lo tiene. Entonces vamos a trasladar ese diseño de ese Estadio Modelo de San Miguel acá a Guaranda también, para que podamos nosotros también disfrutar de la práctica deportiva. Entonces, esa iniciativa que ha tenido el prefecto de Bolívar a través de la organización política Suma, nosotros queremos trasladarlo también acá a esas iniciativas en el territorio cantonal de Guaranda, ¿no? ¿Hay total libertad al participar dentro de esta organización política, ingeniero? Por supuesto, hay toda la posibilidad de que nosotros podamos
configurar un equipo de trabajo, de configurar un plan de gobierno y, por supuesto, trabajar articuladamente con las otras autoridades que estoy seguro van a obtener resultados favorables, auspiciados por la lista 23 Suma en el territorio provincial. ¿Será con el Partido Social Cristiano en esta oportunidad? El Partido Social Cristiano y otras tiendas políticas se van a sumar a esta configuración de una gran alianza. Gustavo, yo no soy infidente y no lo voy a decir yo, voy a permitirme excusarme de esta posibilidad de responder esta pregunta porque usted sabe que hay varias tendencias y organizaciones políticas que quieren contribuir a este mensaje de unidad que nosotros lo planteamos. A Juan Manuel Galarza se le dirá, se va de, digamos, del centro izquierda o la izquierda campesina, podríamos decir, a un partido de alguna manera que se roza con la derecha. ¿Cuál es su análisis en este sentido? En nuestra provincia tenemos que mirar este tipo de situaciones. Se ha hablado mucho del tema de las ideologías. ¿Cuál es su apreciación? Y lo digo esto porque usted es un hombre que analiza estos pasajes. Por supuesto, estoy dispuesto a analizar, a debatir y exponer el ámbito de la ideología en un proceso de elección popular como el que se avecina. Yo sé mucho, y usted también, de ciencia política, de ideología política y cómo modelos económicos han provocado catástrofes y desastres en países justamente por ese dogmatismo, y otros que han tenido éxitos por haber sido mucho más pragmáticos. Hoy creo que estamos en un escenario diferente, porque hablar de ideologías en una gestión municipal probablemente se difumina el tema de la ideología. Vea usted, han pasado 2 décadas en las cuales la misma organización política ha estado en la administración municipal. Evalúela usted. Evalúe usted los resultados que tenemos de pobreza, evalúe usted los problemas que tenemos de provisión de servicios públicos, evalúe usted los problemas que tenemos de desnutrición infantil y otros. Entonces, cuando existen en otras latitudes de aquí mismo en nuestro país modelos que han mostrado que han sido eficientes en la administración pública, han sido eficientes en la administración municipal, que han permitido generar que exista agua potable, alcantarillado, construcción de obras, vías, etcétera. Entonces, pongamos en el escenario las 2 ideologías, que yo no los digo ideologías, son 2 modelos de administración pública municipal. Dicho sea de paso, es un proyecto de mi tesis doctoral que le estoy planteando, y ahí vamos a tener cómo la ideología nunca entró, cómo la ideología sirve para justamente que quienes han vivido de ese discurso ideológico de izquierda tengan hoy un beneficio económico importante. Quienes han vivido con discurso de izquierda como parásitos de organizaciones indígenas o políticas solamente han visto beneficio económico personal, son más capitalistas incluso que Donald Trump. Entonces, ¿la ideología sirve para qué? Para servir a la gente, por supuesto. Entonces apliquen el modelo que ustedes defienden. Pero en el resultado final, después de 20 años, el modelo que ha administrado Guaranda realmente no ha podido, no ideología, el modelo que se ha implementado no ha podido dar respuesta al cúmulo de necesidades estructurales. Nosotros, más allá de ideologías, vamos a plantear un nuevo modelo de administración pública. Rompiendo estos paradigmas, y atendiendo las necesidades de la gente específicamente. Por supuesto, la ideología la gente no la entiende, no sabe si es que es de derecha, de izquierda, no. La gente entiende cuando usted llega como alcalde y le construye un proyecto de agua potable, la gente entiende cuando le construye un adoquinado, la gente entiende cuando usted construye obras de infraestructura y se sepa cómo administrarlas. Y es mi preocupación del mercado mayorista, que hasta el momento no saben cuál es el modelo de gestión para una obra, si es que el día de mañana se va a inaugurar, de tanta importancia como la que tiene el mercado. ¿No? Finalmente, estimado ingeniero, Juan Manuel Galarza ya viene haciendo campaña, ya viene recorriendo, porque le vuelvo a decir una vez más, en nuestro país no valoramos a la gente que tiene conocimiento, la gente que se ha preparado, la gente que tiene ganas de servir en este ámbito. Bueno, tal vez será por las decepciones en algunos de los casos,
Pero aquí el que gana es haciendo bulla, metiendo más ruido, en fin. Lamentablemente nos han educado en este sentido, que deberíamos a lo mejor seguir desterrando este tipo de situaciones que a veces nos han formado. Juan Manuel Galarza viene conjugando en el mismo ritmo que conjugan los aspirantes también a llegar a estas dignidades. No sé realmente qué estén haciendo los otros aspirantes. Si es que que es un momento de pre-campaña electoral, llamémoslo así, esta es mi primera participación como candidato. Soy sincero con usted, Gustavo, y siempre lo he sido. Hoy en Radio Matiaví es por primera vez que estoy hablando y posicionándome como candidato a la alcaldía en las futuras elecciones. Y estoy diciendo qué es lo que pienso hacer a breves rasgos, porque esto hay que contarlo, esto hay que decirlo, qué hacer, cómo hacer. Eso lo vamos a hacer en el transcurrir del tiempo. Entonces, nosotros creemos que hay muchos escenarios en los cuales se dialoga con la gente. Nosotros caminamos las parroquias, asistimos a reuniones en donde nos invitan las comunidades y vamos con el mismo cariño, la misma sonrisa y la honestidad y transparencia que nos ha caracterizado, diciendo qué es lo que vamos a hacer. No vamos a decir jamás aquello que no vamos a alcanzar o a poder cumplir. Eso es un factor que tiene que diferenciarnos. La preocupación, creo yo, que usted tiene y que también algunos asesores nuestros la tienen, es justamente cuán maduro y evolucionado está el ciudadano guarandeño y boliviarense. Yo digo, al menos, mucho más que los candidatos, sí, porque los candidatos continúan con esa práctica clientelar de regalar a cambio de un voto, regalar un balón, regalar una pintura o cualquier otra cuestión que crean que es requerido por la comunidad para ser merecedor del voto. Nosotros no, nosotros creemos que debemos iniciar con la práctica, no solamente el discurso, con la práctica esa posibilidad de que se vaya entendiendo de que después nos cobran el doble aquello que hoy nos están regalando, que después de ese financiamiento que se está teniendo para estas pelotas, para estas canchas, para esta pintura, evidentemente tiene que ser recuperado. Y nosotros no necesitamos recuperar nada, sino más bien la esperanza, la confianza y decir que Guaranda va a tener un futuro mejor a partir del 15 de mayo del 2023, con obviamente la posibilidad de que el 5 de febrero nos entreguen ese voto que creo yo va a ser un voto de confianza en un cambio del ejercicio político y un cambio del modelo de gestión municipal que nosotros lo vamos a implementar desde el primer día, estimado Gustavo. Así que preocupación ninguna, creo yo que el pueblo es más maduro que algunos candidatos y probablemente este mensaje que nosotros lo estamos dando en esta mañana por primera vez como candidatos, lo vamos a trasladar ya a otros escenarios para ir contando, socializando y aprendiendo también, porque en varias de estas reuniones que nosotros hemos tenido nos ha permitido tener insumos que van a alimentar obviamente nuestro plan de gobierno. Entonces, estimado Gustavo, ese es el escenario que yo le planteo con alegría, con confianza, con honestidad y por supuesto diciendo qué es lo que nosotros vamos a hacer a partir del 15 de mayo de 2023. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted, estimado Gracias Gustavo. por su claridad y por su franqueza también en confiar estas aspiraciones que usted pretende a futuro. Muy amable, ingeniero. Muchas gracias, estimado Gustavo. Buen día a la colectividad bolivarense. Muy gentil. Bueno, son las 10 de la mañana con 8 minutos, 10 de la mañana con 8 minutos. Se nos quedó corto el tiempo, queríamos pasar algunas informaciones que nos han llegado también a nuestros hilos telefónicos, mensajes, por cierto. Bueno, vamos a dejarle para horas de la tarde en este espacio de Visión Informativa, segunda emisión. Nos estamos despidiendo, que pasen un bonito día y disfrute de la programación de Matiaví 96.3 en todo lo alto. Hasta aquí, Visión Informativa, con las noticias que usted quería saber y que nosotros lo hemos contado por la única frecuencia que integra a todo el conglomerado social.
No se olvide, mañana estamos nuevamente de regreso para seguir comunicando, en el que usted es nuestro primer invitado. Hasta entonces, suerte.